Es un placer para mí darles la bienvenida a este cuarto episodio de nuestro ciclo de webinars Ruta de Cumplimiento Empresarial de la Estrategia y la Práctica. Es una iniciativa, como menciona Manuela, conjunta entre Canizzo y Kilpatrick, con el valioso respaldo de la Cámara Italiana en México. Hoy nos vamos a reunir para la sesión 4, entre líneas de la normatividad laboral, donde exploraremos el Reglamento Interior de Trabajo, la Ley Silla y las NOMS o normas en materia laboral en México, lo cual es un tema muy interesante por todos los cambios que se han dado recientemente. A lo largo de esta sesión, nuestros especialistas van a analizar los principales riesgos, las obligaciones y las oportunidades en estas materias, con el propósito de brindarles herramientas prácticas que permitan implementar medidas preventivas en sus organizaciones, reducir la exposición legal y fortalecer la reputación de sus empresas. Recuerden que este ciclo no termina aquí. Después de hoy continuaremos finalmente con una mesa redonda presencial el 29 de octubre. Va a ser un espacio abierto para el debate, la resolución de dudas y, por supuesto, un networking con coffee break. Les recuerdo que, como en la sesión pasada, el espacio para preguntas se reservará para el encuentro presencial. Al finalizar este webinar van a recibir un correo con el link de registro, así como las presentaciones utilizadas, y también van a poder encontrar el enlace en el chat que aquí tendremos en la sesión. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente su presencia y destacar el valor de esta colaboración entre Kilpatrick Executive y Canizzo. Es una alianza que une la experiencia estratégica en liderazgo y gestión de talento con la profundidad jurídica en materia de compliance, ofreciendo a las empresas un enfoque integral para navegar los desafíos actuales con mayor confianza y eficacia. Y con esto, pues bueno, cedo la palabra a Anaí Serrano y a nuestros ponentes de hoy que nos guiarán a lo largo de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a la Cámara de Comercio y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este cuarto webinar que, como bien lo mencionó Felipe, pues abordaremos y seguiremos con la parte importante del compliance desde el punto de vista laboral y, por lo tanto, abordaremos temas importantes como es la aplicación de las normas oficiales mexicanas para las sociedades. Nos enfocaremos en temas laborales, pero es importante mencionar que estas normas no solamente son en temas laborales, sino también en otras regulaciones. Reglamento Interior de Trabajo, políticas internas en materia laboral y, pues lo más importante, las recientes reformas que están ahora en temas de la ley Silla y que pues a muchas sociedades pues el día de hoy todavía siguen sin tener muy claro si les aplica, si no les aplica y todos los aspectos relacionados con esta. Entonces, pues no me queda más que agradecerles por estar aquí, reiterarles que el próximo miércoles 29 tenemos una cita en las oficinas de la Cámara de Comercio que están aquí en Ciudad de México, en la calle de Marsella, y aprovecho para presentar a mis colegas, Eric Sastre, que es encargado del área laboral aquí en el despacho y que es experto en todas estas áreas, así es que estamos muy honrados de que nos acompañe. Andrea Andrade, que también tiene muchos años trabajando sobre estos temas, entonces siéntanse con la confianza de que estos temas los abordaremos hoy tal vez de forma muy general, pero que el próximo miércoles entraremos a detalle con cada una de sus dudas. Entonces, bueno, pues empecemos. Y como les decía, vamos a abordar el tema de las normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales mexicanas tienen como objetivo cumplir con todo este marco regulatorio que va a ayudar a las empresas a garantizar la debida observación de todas las disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, como temas también en seguridad social y normas de seguridad e higiene. Si bien es cierto, en materia normativa, no solamente en las sociedades se aplican las NOMS, también tenemos que tomar en cuenta las disposiciones internas que cada una de las sociedades puede llegar a establecer para poder cumplir con este marco normativo, ¿no? Como es el caso, y como lo abordaremos más adelante, como el Reglamento Interior de Trabajo o como políticas internas en temas de seguridad e higiene, en temas de confidencialidad, protección de datos personales, código de ética, código anticorrupción. O sea, todo este marco normativo es el que cada sociedad, de acuerdo con su política de compliance, tiene que ir cuidando de efectivamente tenerlo debidamente documentado
para garantizar un entorno laboral seguro, equitativo, conforme a derecho, y de esta forma poder prevenir cualquier riesgo, accidente de trabajo, y sobre todo la parte más importante es prevenir sanciones por parte de las autoridades en caso de inspecciones a los centros de trabajo. Ahora sí entramos de lleno a qué son las normas oficiales mexicanas y saber si son obligatorias o no, si me aplican o no. Y bueno, hay que partir de que son regulaciones oficiales que emite el gobierno mexicano a través de autoridades de normatividad y que establecen requisitos, obligaciones en diversos sectores que pueden ser económicos, de seguridad social, temas laborales, medio ambiente, comercio, calidad de productos, entre otros. Estas efectivamente tienen un carácter obligatorio y su cumplimiento es vigilado por diversas autoridades, como es el caso que nos ocupa en este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La relevancia que tienen es que, bueno, pues ayudan a proteger los derechos de los trabajadores y, sobre todo, evitar sanciones, como lo hemos venido mencionando. Queremos citar aquí algunas normas oficiales mexicanas en materia laboral que son relevantes para las empresas que el día de hoy nos acompañan. La que la mayoría de las personas conoce es la NOM 035, que habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y que, como bien saben, establece pues factores para poder identificar cualquier riesgo psicosocial en el ámbito del trabajo y de esta forma prevenir la salud mental y emocional. Tenemos otras normas como relacionadas con temas del riesgo ergonómico en el trabajo, temas de teletrabajo, que son también algunas que cuando entraron en vigor, pues causaron mucha importancia para las sociedades. Aprovechando que tenemos aquí esta diapositiva, quiero, para marco de referencia, explicarles, ustedes para poder identificar cómo saben qué autoridad emitió cada NOM, en qué año, qué tipo, es importante aprender a leerlo. Bueno, pues ahí vemos que lo primero dice NOM, luego un numerito, ese número es el número consecutivo que la autoridad que lo está emitiendo le asigna a cada una de estas NOMs. Por ejemplo, en este caso que estamos poniendo solamente NOMs en materia laboral, la autoridad que las está emitiendo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de ahí las siglas de STPS, y el último número corresponde al año en la que se emitió esta NOM. Entonces, aquí vemos algunas, por ejemplo, la de riesgo psicosocial, que es la NOM 035, que se publicó en el 2018, la de teletrabajo, que es la NOM 037 y que se publicó en el 2023, y así sucesivamente ustedes podrán verificar, teniendo el año en el que se publicó esa NOM y la autoridad que la emitió, que es más fácil para ustedes hacer una verificación de una NOM a la que estén buscando, porque puede haber algunas que no solamente son en temas de trabajo, sino a lo mejor emitidas por la Profeco y entonces van ligadas a temas de consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para que lo tengan aquí, que son las NOM más importantes y que sepan cómo pueden identificarlo ustedes directamente. ¿Por qué es importante que tengamos cumplimiento de estas NOMs? Pues como lo hemos venido reiterando, aquí lo importante siempre es que ustedes como sociedades busquen prevenir la imposición de multas. Entonces, estas NOM, dado que, como lo explicamos hace unos momentos, son de carácter obligatorio, en caso de que una autoridad llegue a hacer una inspección al centro de trabajo y que verifique que no se están cumpliendo con estas disposiciones que prevén, que son cosas mucho más específicas que no están en la ley, pues puede llegar a imponer sanciones que van ligadas con multas o con sanciones administrativas, como pueden llegar a inclusive a ser las clausuras de los centros de trabajo. Y para el otro lado, el tema del beneficio del cumplimiento, pues siempre va a ayudar a la reducción de riesgos y accidentes de trabajo, a mejorar la competitividad que tiene tu empresa, no solamente frente a los empleados, sino también frente a clientes, inversionistas o partes interesadas. Así es que con el objetivo de generar un mayor ambiente de trabajo y una mejor visibilidad de tu empresa frente a terceros, pues es importante el cumplimiento de esta norma. Así es que vamos a verificar cómo puedes garantizar
el cumplimiento de la NOM en cinco pasos, que son muy simples para que justo aquí ustedes puedan evaluar qué tan fácil es poder evaluar que tienes una NOM, si te aplica, si no te aplica, y que tengas efectivamente el cumplimiento por parte de tus empleados a estas NOMs. El primero, obviamente, es que tú consultes a un experto en tema de normativa para que puedas identificar cuáles son las NOMs que realmente le aplican a tu empresa. Una vez que hayas identificado esto, y porque seguramente muchas de ellas ya las tienes aplicables en tu centro de trabajo, es que realices una auditoría para identificar qué áreas están cumpliendo o no con dichas NOMs. El paso 3 sería desarrollar e implementar políticas claras que reflejen el cumplimiento de las NOMs y establecer tus procedimientos para monitorear el cumplimiento y corregir cualquier desviación que tus empleados estén realizando. El paso 4 sería que tengas también estos procesos de capacitación a tu personal sobre la normativa aplicable y la importancia de su cumplimiento, que desarrolles programas continuos para la formación para la alta dirección y para los empleados, es decir, todas las personas que están en tu empresa, independientemente del rol que tengan, tienen que tener una formación de la aplicación de estas normas. Y lo que es más importante es tener la comisión mixta de seguridad e higiene, inclusive tener una comisión mixta de capacitación para que ésta vaya documentando efectivamente que se están llevando estos procesos de capacitación, estos programas de formación continua a todos tus empleados y que en caso de una revisión por parte de la autoridad, tú puedas demostrarle que estás cumpliendo con todos estos 5 pasos de cumplimiento a las normas, ¿no? Entonces, el paso 5 sería, ya que tienes integrada esta comisión, establecer los sistemas de revisión periódica para garantizar que las normas se estén cumpliendo en todo momento. Y pues un ejemplo claro de esta NOM, como lo decíamos, es, y que nos queremos enfocar en ella, sobre todo porque en temas de compliance, muchas de las empresas nos han pedido que hagamos un estudio, es esta NOM 035 que habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Y aquí, antes de seguir adelante, les quiero comentar que esta NOM les va a aplicar a todas aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores. Así es que pequeñas, medianas y grandes empresas, sí es importante que hagan estos evaluaciones en temas de riesgo psicosocial y que vayan viendo todo este contenido, ¿no? Entonces, esto va ligado siempre a la actividad que está desarrollando el trabajador y los requisitos que vienen en la NOM va a variar de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces, aquí, ahora sí, si eres una pequeña empresa, verificarás los elementos que vienen en la NOM, o si eres una gran empresa y de acuerdo a la actividad que realices, pues vas a tener que cumplir con ciertos apartados. También aquí tenemos 5 pasos que nos van a ayudar para hacer un diagnóstico del proceso de cumplimiento. Tenemos un diagnóstico inicial, un diseño de estrategias de prevención del riesgo que tienen en tu empresa, la capacitación, la sensibilización, el monitoreo y evaluación, y el 5, la retroalimentación. Entonces, antes de entrar a cada uno de estos 5 pasos, pues quisiera un poco que tanto Eric como Andrea nos cuenten mucho en la práctica cómo nos ha tocado aplicar esta norma y los resultados favorables que han tenido para nuestros clientes. Entonces, Eric, si quieres comentarnos un poquito de cómo has llevado a cabo estos 5 pasos en las empresas. Sí, claro, gracias, Anaí. Pues, digo, la NOM la verdad es que establece procesos muy claros. Hay una guía 1 y una guía 2 y va a depender mucho de los resultados que te vayan arrojando con los cuestionarios que se tienen que hacer. Esta NOM es de carácter obligatorio, como lo ha estado mencionando Anaí, y es uno de los puntos que hoy en día está revisando a detalle la Secretaría de Trabajo en todas las inspecciones que está practicando, ya sea de condiciones generales de trabajo
o de seguridad y higiene, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque al final del día las empresas tienen que cumplir con los cuestionarios que se mencionan, tener un diagnóstico y un resultado de lo que arrojó ¿cómo se llama? Los empleados al haber contestado estas preguntas, y la empresa también está obligada a pues dar seguimiento para que los empleados que estén con un riesgo alto estén en constante capacitación y reciban la atención correspondiente, ya sea mediante pues atención con psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, y la empresa tiene que ir de la mano con ellos, ¿no? Sí. Y tú, Andy, ¿nos quieres comentar un poco en tu experiencia qué es lo que has visto en la aplicación de esta NOM? Sí, pues, bueno, hay muchas empresas que todavía no lo conocen o que no saben cómo lo deben de hacer. Justamente la Secretaría de Trabajo pues emitió una serie de cuestionarios con las cuales se puede como analizar el desarrollo de las actividades dentro de la empresa y cómo calificar estos riesgos de trabajo. Y ahí te da pues una serie de resultados para ver cuáles son los siguientes pasos o qué es lo que debes de implementar en tu empresa para asegurar el cumplimiento de esta norma y que todos los trabajadores dentro del centro de trabajo pues no cuenten con ningún riesgo psicosocial. Sí, y efectivamente, y en materia de compliance, la verdad es que la aplicación de esta NOM nos abre paso también para identificar no solamente el tema psicosocial, sino también ver cuáles son los temas que realmente a tu empresa y todos los trabajadores sufren a nivel interno. Como pueden ser temas de bullying en el trabajo, como pueden ser temas de equidad salarial, como pueden ser temas de inconformidad con algún tema en temas de los jefes, ¿no? Entonces, o también hacia abajo, ¿no? Entonces, la realidad es que esto te va a dar como una radiografía también de tu entorno de trabajo y te va a permitir que tengas inclusive menor rotación de personal, porque muchas de las empresas en cumplimiento de estas normas empezaron a hacer pues mayores eventos para sus empleados, ponían temas de áreas de dispersión, tenían también, inclusive hoy que tiene que ver con la ley Silla, cuando salió este tema y también evaluaban cómo estaban los empleados en temas de cansancio, les podían permitir, aún también por temas de reglamento, y que como lo veremos, tener espacios de descanso entre ciertas jornadas de trabajo. Entonces, esta NOM por eso es tan importante, porque creo que también fue algo que ayudó a generar espacio para otras modificaciones en la ley, como puede ser cuando salió también el tema de la ergonomía en las sillas, el tema de teletrabajo, el tema hoy de la ley silla que vamos a trabajar. Entonces, por eso es que es muy importante que esta norma en específico, y por eso es que hoy nos quisimos detener en ella, que sea evaluada en tu política de compliance y que pueda ser aplicable en la mayoría de los centros de trabajo de forma regular y que se aplique y que se evalúe también a través de las comisiones y de gente experta en la aplicación de normas, como lo decíamos inicialmente, ¿no? En tu diagnóstico de 5 pasos para la aplicación de las normas. Entonces, bueno, pues esto es lo que en la práctica, y pues para seguir adelante vamos a hablar ahora del Reglamento Interior de Trabajo y le doy paso a Andrea con este tema. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a tocar otro tema muy importante que es el Reglamento Interior de Trabajo. Bueno, el reglamento pues es un documento que va a establecer las normas y los procedimientos que deben seguirse dentro de un centro de trabajo para que los empleados y el patrón puedan desempeñar el trabajo, ¿no? Normalmente este es un documento en donde se van a encontrar aquellas normas o obligaciones que van a regular las condiciones laborales de los empleados, que puede ir desde el horario de trabajo, así como la hora de entrada y salida, hasta la aplicación de medidas disciplinarias o inclusive se puede establecer el procedimiento para dar por terminada una relación de trabajo. También va a asegurar que tanto empleadores como empleados pues tengan conocimiento de estos derechos y obligaciones que rigen el centro de trabajo y pues obviamente en la práctica en caso de algún juicio o litigio laboral pues también te puede servir tener como estas normas bien implementadas en tu reglamento para resolver este tipo de conflictos laborales dentro de una empresa.
Bueno, en general, pues la Ley Federal del Trabajo sí regula el Reglamento Interior de Trabajo y establece los requisitos que debe tener este documento. Sin embargo, no establece como una obligación del patrón el contar con un Reglamento Interior de Trabajo en el centro, en la empresa. Sin embargo, pues hemos visto en la práctica que es recomendable que las empresas cuenten con este documento porque en dado caso de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llegue y te haga una inspección, lo más seguro es que te pida exhibir ese documento para ver cómo es que regulas tú las relaciones de trabajo dentro de la empresa. Entonces, nuestra recomendación es que aunque la ley no lo imponga como una obligación, tú como patrón siempre cuentes con un reglamento de trabajo. Y esto pues obviamente te va a ayudar a que si te llama una inspección, pues o sea, prevengas multas o pues igual riesgos de trabajo o accidentes dentro del centro de trabajo. Bueno, aquí pusimos algunos de los requisitos que vienen en la Ley Federal del Trabajo que debe contener este reglamento. Y como ya lo había mencionado, pues puede ser la hora de entrada y salida de las personas trabajadoras y pues el tiempo destinado para las comidas y los periodos obligatorios de descanso durante la jornada. Justamente durante este tiempo, bueno, con la integración de la ley Silla, la reforma que se hizo, se incluyó que en el Reglamento Interior de Trabajo, pues se pusieran las normas que regularan el derecho de los trabajadores para usar estos asientos o sillas, los cuales tienen que tener respaldo durante la jornada laboral. También existen normas para prevenir los riesgos de trabajo, instrucciones para prestar los primeros auxilios y pues también con la reforma de lo del teletrabajo se incluyó justamente también que en los reglamentos interiores de trabajo se estableciera, pues si algún trabajador dentro de la empresa presta servicios o sea, sus servicios haciendo teletrabajo, pues establecer los mecanismos y las normas que van a regir esta prestación del trabajo dentro de esa manera, ¿no? Bueno, otra parte importante o pregunta que normalmente nos hacen es cómo debo elaborar yo mi reglamento interior de trabajo. Lo primero es que se tiene que formular una comisión mixta de representantes, tanto trabajadores y del patrón, quienes van a ser los encargados de elaborar como tal el documento. Ya una vez que se tenga elaborado el documento, si ambas partes están de acuerdo, es decir, tanto los trabajadores como el patrón, dentro de los 8 días siguientes se debe depositar ante el Centro Federal de Conciliación. Es importante que se haga este depósito para que el dicho reglamento pues, pueda ser exigible y tenga validez legal frente a todos los trabajadores. En caso de que se pacten disposiciones contrarias a la Ley Federal del Trabajo, normas oficiales mexicanas en materia laboral o cualquier otra disposición, pues obviamente lo que se pacte en el reglamento no va a ser aplicable, sino va a subsistir lo establecido ya sea en la ley o en las normas. Y pues los trabajadores o el patrón en cualquier momento pueden solicitar la revisión de este reglamento si sienten que ciertas obligaciones no se están cumpliendo o que son violatorias de derechos. Aquí es importante que una vez que se tenga el reglamento y se deposite al Centro Federal de Conciliación, cualquier persona puede acceder a la consulta de los reglamentos ya que son totalmente públicos e inclusive dentro de la página del Centro de Conciliación tú los puedes descargar, puedes leer los reglamentos de los centros de trabajo. Entonces, pues igual es un documento que se tiene que actualizar periódicamente, sobre todo con todas estas nuevas reformas que se están implementando en materia laboral, que ahorita igual está en puerta lo de la reducción de la jornada, entonces igual es importante dejar este documento un poco flexible como para que tú lo puedas adaptar y no tengas que estarlo pues cambiando cada vez que exista una reforma en materia laboral, ¿no? Y bueno, aquí, pues esas son una serie de recomendaciones que nosotros le brindamos a los clientes al momento de elaborar un reglamento interior de trabajo. En principio, como ya lo he mencionado, pues tiene que estar en cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Lo mejor siempre es hacerlo con la mejor claridad y precisión posible para que tanto los trabajadores como el patrón esté enterado de todas las normas o obligaciones que van a regir en los centros de trabajo. Y bueno, una parte muy importante que ahora se ha visto que se utiliza mucho en la práctica es que en el Reglamento Interior de Trabajo se incluya un apartado de cómo dar por terminada la relación de trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando se trate de terminaciones con causa.
porque obviamente esto en caso de un litigio laboral, pues te serviría mucho para tú poder documentar cómo es tu proceso, o sea, cómo tú realizas desde la aplicación de un acta administrativa o de una investigación interna hasta la decisión de tú dar por terminada la relación de trabajo y cómo es que se lo notificas al trabajador en ese momento. Y en dado caso de un juicio, pues te ayudaría mucho que tú tengas ese procedimiento en tu reglamento y además los documentos que acompañan que realmente hiciste todo ese procedimiento antes de dar por terminada la relación de trabajo. Y bueno, todas las normas se tienen que hacer con equidad y respeto para los trabajadores y para los patrones. Y algo aquí muy, muy importante es que todos los trabajadores dentro del centro de trabajo deben tener conocimiento de este documento. Entonces, es importante que una vez que se presente ante el centro y ya se haya acordado que ese va a ser el reglamento que va a regir las relaciones de trabajo, tú entregues una copia de dicho documento a todos tus trabajadores y estos te firmen de recibido. Porque igual en dado caso de alguna inspección, lo primero que te va a pedir la Secretaría es que tú acredites o pruebes que tus trabajadores tienen conocimiento de ese reglamento interior de trabajo. Entonces, no sé si aquí, Anaí o Eric quieran mencionar algo. Sí, aquí, si me permites agregar algo en relación con este punto y ligándolo a el webinar que tuvimos días atrás en temas de contratos de trabajo, muchas veces cuando celebramos el contrato individual de trabajo, establecemos ahí como una de las cláusulas que el trabajador conoce el reglamento interior de trabajo, que tiene que cumplir con los lineamientos y los términos que vienen previstos en el reglamento interior de trabajo, pero lo que nos ha llegado a pasar en la práctica es que muchas veces, aun y cuando tenemos esta normativa en el contrato individual de trabajo, a las personas de recursos humanos se les llega a olvidar entregarles el reglamento interior de trabajo a los trabajadores. Entonces, esto que señala ahorita Andrea es muy importante que lo tomen en cuenta porque si ustedes a lo mejor tienen un contrato de trabajo ya estandarizado, puede ser que se les olvide que tienen esta cláusula ahí y que se lo tienen que entregar a los trabajadores. Entonces, igual, en temas de compliance, pues es muy importante que todos aquellos documentos que tú como patrón manifestaste exhibirle al trabajador en el momento de su contratación, pues que sí lo hagas, ¿no? Hay muchas veces también que se señala que el reglamento de trabajo que tienen o que pudieran llegar a tener las sociedades, ¿no? Entonces, si todavía no tienes hoy un reglamento y tu contrato ya lo prevé, pues es importante que una vez que lo tengas, se entregue con posterioridad, no obstante que ya hayas firmado el contrato de trabajo y que, como lo decía Andrea, que te lo firmen de recibido y entrar de conforme. Entonces, Eric, no sé si tengas algo más que agregar. Pues no, realmente, digo, o sea, tocando otra vez el tema que estamos comentando es, si tú tienes un reglamento, si tienes tus comisiones mixtas para formularlo, si lo tienes depositado, si ya la autoridad te dio el visto bueno con esto, pues sigues con el tema de cumplimiento en todo el compliance laboral. Y pues parte de tener este documento, como lo mencionó Andrea, es que te sirve para establecer reglas claras con patrón y trabajador. Y el punto más importante es que tengas justo este apartado en donde vengan las sanciones que tú quieras establecer para el caso de incumplimiento con los trabajadores, para que el día de mañana, si hay algún incumplimiento, tú puedas dar también por terminada la relación con causa con los empleados. Sí, bueno, y ya para concluir este tema, pues hablamos un poco, y ya las mencionó ahorita Eric, de las consecuencias de no contar con un reglamento. Pues primero serían multas y sanciones, ¿no? En dado caso de que llegue alguna inspección y tú no tengas este documento, pues te pueden, la Secretaría del Trabajo podría imponer alguna multa por no contar con el mismo. Igual, pues no tener este documento, pues genera inseguridad en el entorno laboral, porque incertidumbre, ¿no? Porque a lo mejor ahí los trabajadores no tienen conocimiento de qué obligaciones o cuáles son las normas que regulan pues la relación de trabajo dentro de la empresa donde se están desarrollando. Y pues igual en caso de litigios laborales, a la falta de un reglamento interior de trabajo, pues puede dejar a la empresa pues vulnerable ante posibles demandas laborales. Y tal y como lo comentó ahorita Eric, en dado caso de que tú como patrón quisieras imponer alguna medida disciplinaria a tu trabajador,
pues si no cuentas con un reglamento interior de trabajo en donde se establezcan estas medidas disciplinarias, pues no va a ser posible que las apliques en casos concretos, ¿no? Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Eric para que nos explique un poco las políticas internas laborales que debe tener una empresa en México. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, en seguimiento a todos estos temas que hemos estado platicando, es muy importante que dentro de las empresas tengamos políticas internas laborales que sean muy claras, que se establezcan todo lo que internamente la empresa necesita que los empleados estén cumpliendo. Y esto, ¿a qué nos ayuda? A que sea más transparente la comunicación con todos los empleados y tengamos un ambiente de trabajo saludable y eficiente. Estas políticas a lo que nos ayudan es a tener claridad y transparencia, como lo mencioné, entre ambas partes. Obviamente nos van a ayudar a prevenir conflictos laborales y a gestionar alguna expectativa que tengamos como patrón con los trabajadores, y son esenciales para el cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo y todas las normas aplicales. Las principales políticas internas laborales que nos podemos encontrar son las que establecen condiciones de trabajo generales, como son tu horario de labores, a qué hora entras, a qué hora sales, cuáles van a ser los turnos, a lo mejor en alguna industria en específico, los tiempos de descanso que vas a tener. Otra de las políticas que podemos encontrar es qué salario vas a percibir, cómo vas a poder llegar a tener un aumento, y en caso de tener prestaciones extralegales como bonos, cómo vas a poder llegar a alcanzar estos como empleado, ¿no? Hay que establecer también reglas de seguridad y salud laboral, esto con el fin de evitar riesgos laborales en los centros de trabajo, y también con eso también podemos establecer todo el equipo de seguridad que los empleados deberán utilizar para prevenir estos riesgos, ¿no? Otro de las políticas que podemos encontrar son políticas de comportamiento y de conducta. Podemos establecer medidas disciplinarias ahí, ¿no? ¿Qué tanta tolerancia vas a poder tener como empresa cuando hay retardos? En caso de que se junten tres retardos, a lo mejor se va a establecer como una falta injustificada, y esto pues, va a estar dentro de estas normas, incluso dentro del reglamento interior del trabajo. Estas actitudes también podrán establecerse como pues, puntualidad, y a lo mejor va a ir reflejada con un bono, ¿no? El código de vestimenta, entre otras. También vas a poder tener políticas que establezcan los derechos y obligaciones de los trabajadores, como permisos, licencias, vacaciones. Recomendamos que siempre para este tipo de políticas se tengan pues formatos muy establecidos para que todos los trabajadores los estén llenando, y también el área de recursos humanos está registrando pues esos permisos, a lo mejor con goce o sin goce de sueldo, las licencias por paternidad y maternidad, cómo vas a poder disfrutar tus vacaciones y a partir de cuándo. Por eso también es muy importante este tipo de políticas. Otra que también pues es muy popular es cómo se van a utilizar los equipos de trabajo, ya sea una computadora, un celular, el equipo de protección, y esto con la finalidad que el día de mañana tengamos a lo mejor una pérdida o un maltrato de esos equipos, pues tengamos también bien establecido qué tipo de sanciones podría llevar a cabo por este tipo de situaciones. El último sería quejas y resolución de conflictos. Como lo vimos con Anaí, dentro de la NOM 35, pues hay una política de protocolo para prevenir esos riesgos psicosociales. Entonces podremos tener también mecanismos internos que nos puedan ayudar a tener una resolución sobre ese tipo de conflictos, y sobre todo establecer qué área dentro de la empresa o un tercero va a dar seguimiento a este tipo de situaciones, ¿no?
Obviamente, esto nos lleva a tener una buena conciliación con los trabajadores y que también ellos tengan seguridad de que este tipo de situaciones se van a atender. Algunas de las recomendaciones para implementar estas políticas es, obviamente, verificar que siempre estén en cumplimiento legal con la Ley Federal del Trabajo, con las NOMS y demás disposiciones legales. Y esto nos va a evitar que tengamos también sanciones por parte de cualquier autoridad laboral o seguridad social. A veces tenemos políticas muy extensas que obviamente los trabajadores pues ni siquiera leen. Entonces, lo que también recomendamos es que sean muy claras y muy concisas para establecer situaciones muy puntuales y que los empleados den seguimiento. Estas políticas definitivamente se tienen que estar actualizando de manera periódica y se tienen que estar revisando para que siempre estén en cumplimiento con lo que marca pues las disposiciones legales. Recomendamos también tener mucha capacitación y mucha comunicación con los empleados para que estos conozcan las políticas y que se asegure que el día de mañana van a cumplir con las mismas. Y los beneficios de tener estas políticas de manera clara, pues es que tenemos una revisión y un seguimiento para que sean aplicables. Tenemos claridad y transparencia con los empleados y con eso pues, podemos tener compromiso por parte de ellos. Prevenimos conflictos y se mejora el clima laboral. Y con esto pasamos a la ley silla que va a comentar mi compañera Andrea. Ok, bueno, para tocar ya el último tema de esta sesión, que ha sido de mucho interés para los empleadores en México. Bueno, la ley silla entró en vigor en junio de este año y pues estableció que todos los empleadores deben proporcionar sillas con respaldo a sus trabajadores y permitirles, o sea, darles la posibilidad de tener descansos durante la jornada laboral. Normalmente esta ley se implementó para sectores como el comercio o aquellos trabajadores que pasan mucho tiempo de pie manejando máquinas. Esta medida tiene como objeto principal pues solamente cuidar la salud física de los trabajadores que permanecen de pie durante extensas jornadas de trabajo y pues justo, o sea, puede ser dentro de la industria ya sea del comercio, de la seguridad privada o aquellas empresas que prestan servicios al cliente. Entonces, con la ley silla pues se modificó la fracción quinta del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que es donde se menciona que pues esta regulación debe incluirse dentro de los reglamentos interiores de trabajo, no dentro de los contratos individuales, porque esa es una duda que han tenido muchos clientes y hay varios que en la práctica intentan incluir como esta disposición en los contratos individuales de trabajo. Sin embargo, esta disposición como tal tendría que encontrarse en el reglamento interior de trabajo. Y pues igual se impuso una obligación a los patrones para proveer el número de asientos o de sillas necesarias para que los trabajadores puedan tener el descanso y pues no pueden imponer ningún tipo de prohibición para que los trabajadores puedan acceder a este descanso durante su jornada laboral. Bueno, algunas de las obligaciones específicas que se impusieron a las empresas respecto a la ley silla es que las sillas que proporcione el patrón tienen que tener respaldo, es decir, no se permiten bancos o asientos sin respaldo. Tiene que existir la cantidad suficiente de sillas para el número de trabajadores para que todos de manera escalonada puedan tomar los descansos que sean necesarios. Tiene que existir una ubicación estratégica de estas áreas de descanso dentro del centro de trabajo y pues de fácil accesibilidad, que ahorita en un momento les vamos a explicar un poco más respecto a la ubicación estratégica, porque dependiendo el sector empresarial, pues va a depender dónde tienes que colocar la silla o si se tiene que designar como algún lugar en específico o si el trabajador puede estar sentado realizando su trabajo, si tiene que estar cerca o a lo mejor destinarlo en alguna otra área del centro de trabajo.
Y bueno, aquí era un poco lo que decía, que se tiene que hacer alguna, bueno, si tú ya contabas previo a esta reforma con un reglamento interior de trabajo, pues tienes que hacer la modificación y se debe incluir como esta regulación de la leycilla, de que el patrón está obligado a proporcionar los asientos y pues obviamente también nace una obligación por parte de los trabajadores de cuidar estas sillas y la manera en que las deben de utilizar, ¿no? Entonces, existen normas específicas sobre el uso de los asientos, los horarios y periodos obligatorios de reposo durante la jornada laboral y los procedimientos para el acceso a las áreas de descanso y pues obviamente cierto tipo de disposiciones para que se dé cumplimiento a esta ley, ¿no? Y pues justo ya como lo había mencionado, está prohibido para las personas trabajadoras permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Entonces eso quiere decir que los patrones tienen la obligación de proporcionar ciertas periodos de descansos a los trabajadores durante el tiempo que dure la jornada de trabajo. Y ahora Eric les va a explicar un poco del cumplimiento de la ley. Aquí mucho de lo que nos han estado preguntando es, debo de cumplir y debo tener los asientos, y justo la Secretaría del Trabajo publicó este diagrama en donde pues te explico un poco de manera más clara si te aplica o no te aplica, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que revisar es, ¿tienes trabajadores que realizan actividades de pie? Si no los tienes, pues no te aplica, ¿no? Realmente esto lo vamos a ver en las oficinas, en donde pues prácticamente los empleados están más tiempo sentados que de pie. Y para el caso de que sí tengas trabajadores que estén realizando actividades de pie, lo que te tienes que preguntar ahora es qué tiempo permanecen de pie, si es prolongado o no. Si no es prolongado, nuevamente no aplica. Y si el tiempo que ellos están de pie sí es extenso, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, ¿los trabajadores pueden realizar sus actividades sentados? Si esta es que no, los trabajadores necesitan permanecer cerca de su área de trabajo, que sería la otra pregunta que te debes de hacer. Si no lo realizan cerca de su trabajo, debe proporcionarse una silla con respaldo dentro del centro de trabajo en algún área en específica y con el tiempo de descanso que se establezca entre ambas partes. Ahora, si los trabajadores pueden realizar sus actividades sentados y hay espacio para colocar una silla de respaldo, igual se debe proporcionar la silla correspondiente en el espacio correspondiente en las instalaciones de la empresa. Si no hay espacio para colocar la silla, pues volvemos al mismo punto, ¿no? Deberá de colocarse en áreas muy en específico y con los tiempos de descanso que establezcas dentro del reglamento de trabajo. Y con ese punto acabaríamos la sesión de hoy. No sé si tengan algo que añadir sobre la leycilla, algún otro comentario. Consultar más respecto a este cuadrito y cómo se deben colocar las sillas y qué tipo de sillas son las que tiene que poner la empresa, porque ya salió una parte de que si tienen que ser sillas ergonómicas o no. Pues hubo una serie de disposiciones que se publicaron respecto a la ley silla y pues los empleadores tienen que dar cumplimiento a dichas disposiciones si es que les son aplicables conforme a este diagrama hasta diciembre de este año. Entonces es importante que realicen un estudio de si sus trabajadores realizan actividades de pie y cuánto tiempo, porque normalmente en estas disposiciones se considera que ya es un tiempo prolongado si pasan de pie más de 3 horas. Entonces es importante considerar esto, ya que las empresas tienen hasta diciembre de este año para implementar todas estas nuevas disposiciones que sacaron respecto a la ley silla. Y pues obviamente consultar a un experto en esta materia para que les diga pues qué tipo de sillas deben de tener, dónde deben colocarlas, cuánto tiempo de descanso van a necesitar los trabajadores. Sí, efectivamente, como bien lo señala Andrea, y con mucho gusto les podemos mandar a través de un correo electrónico las disposiciones que tendrían que cumplir y que tendrían que revisar para que puedan identificar, después de este estudio interno que se realice,
cómo deben de aplicarlo y cómo deben de implementarlo. Y pues efectivamente uno de los objetivos que nosotros tuvimos al establecer estos webinars antes de que concluyera el año era pues darles la posibilidad de que puedan hacer este análisis en sus centros de trabajo para la aplicación de esta ley y sobre todo la debida actualización en tiempo y forma del reglamento interior de trabajo que tienen, porque como lo mencionaba Andrea y Erika hace un rato, esta modificación a la ley SILLA es importante que le incluyan en el reglamento interior de trabajo y no tener que hacer modificaciones en tu contrato individual de trabajo. Si no tienes un contrato y quieres evaluarlo e incorporarlo ahí, pues puedes establecer un capítulo, pero lo mejor sería que analices qué políticas tienes ya establecidas en tu reglamento, hagas la actualización del reglamento interior de trabajo para que puedas incluir esta ley SILLA y se lo des a conocer a todos tus trabajadores. Entonces, estás a muy buen tiempo de poder aplicar todas estas políticas en temas de ley SILLA, hacer un análisis con toda esta información que tienes hasta el día de hoy de las posibles normas que te pueden aplicar y qué tienes regulado en tu reglamento interior de trabajo, en tus políticas internas, en tus códigos de conducta. O sea, es importante que ya el tema de compliance no lo veas como un hecho aislado en tu sociedad, sino que realmente lo veas como una medida de prevenir riesgos y de prevenir sanciones. Si te fijas, y si me ayudas, Dani, con la siguiente, el tema de multas y sanciones por incumplimiento no son nada baratas, ¿no? O sea, las multas se miden conforme a unidades de medida de actualización y en caso de tener un incumplimiento en temas de ley SILLA, pues estas multas pueden ir desde 250,000 UMAS, que van de 28,000 pesos, hasta 565,000, o sea, casi 600,000 pesos por centro de trabajo que no las cumpla. Como lo decíamos hace rato, la Secretaría puede establecer que, de acuerdo a la operación que estés realizando, te haga una suspensión parcial de esa área que él considera que le puede estar generando un riesgo de trabajo a tu empleado, y entonces que te pueda hacer una suspensión parcial de esa área, lo cual afectará la productividad en tu centro de trabajo, o la suspensión total de esta actividad económica, lo cual pues genera graves riesgos, no solamente por temas económicos y por temas de que no puedas producir, sino también temas reputacionales. Puedes llegar a tener temas de huelgas porque tus trabajadores no estén conformes con las actividades que estén desarrollando. Si tienes contratos colectivos de trabajo, pues tus mismos sindicatos te pueden llegar a obligar a que cumplas con estas políticas, que tengas que verte obligado a cumplir en tiempos muy cortos. Entonces, sí es muy importante y no por esto ser alarmistas, pero sí tenemos todavía, pues de aquí a diciembre, ¿no? Para que puedas ver tus regulaciones, para ver qué te aplica, qué no te aplica. Y con esto, en realidad, creo que tenemos un panorama muy completo. Seguramente vamos a ver muchas dudas que podemos resolver en la mesa redonda que va a ser el próximo miércoles. Entonces, con todo gusto, échale una revisión a tus políticas internas, a tu reglamento interior de trabajo, para que el próximo miércoles que nos estemos reuniendo de forma presencial podamos tener pues una mesa de trabajo, una mesa redonda pues muy enriquecida por tus dudas, por lo que realmente está sucediendo en tu centro de trabajo a nivel laboral, a nivel de gobierno corporativo, a nivel de políticas de protección de datos personales. Entonces, pues con esto, si Andrea o Eric tienen algo más que quieran agregarle a nuestros escuchas, pues con mucho gusto. Y si no hay... No, la verdad es que, digo, como lo has estado mencionando, por temas de compliance, sí recomendamos que se revise a detalle todos estos temas que hemos abordado realmente muy por encima por el tiempo que tenemos, pero con gusto los podemos apoyar en cualquiera de estas situaciones. Con esto, pues evitamos también, pues, multa por parte de todas las autoridades. Perfecto. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias al equipo de Canitzo por esta
esta sesión importante para justamente tener pues esta visibilidad de lo que se necesita regularizar en nuestras organizaciones o tener muy presente para no sufrir ningún tipo de consecuencia. Creo que es bastante puntual, sobre todo aparte del aspecto de la sanción económica, el aspecto reputacional, que hoy en día, recuerden, estamos en un mercado laboral hiperconectado. En ese sentido, todo esto se hace público y es importante, pues, efectivamente resguardar la reputación de nuestras organizaciones. Muchas gracias por esta información importantísima, y de igual forma quiero reiterar efectivamente lo que mencionaban, que continuaremos con la mesa redonda presencial el miércoles 29 de octubre. Importante que sepan que el registro ya está abierto. Obviamente, por ser un espacio físico, va a ser limitado. Importante que todos se registren, los que desean asistir, los que nos han acompañado a lo largo de estas 4 sesiones. Va a ser interesante porque, aparte de conocernos, vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, abrir un debate, lo cual va a estar muy interesante. Entonces, hacerles la invitación formal para que hagan el registro desde hoy y, pues bueno, se puedan apartar su lugar. Cualquier cosa, estamos también ahí en los canales de comunicación para apoyarles, y pues agradecerles nuevamente por el lado de Kilpatrick Executive, por el lado de Canizzo, también por la importante colaboración de la Cámara de Comercio Italiana en México. Y en esta parte, pues bueno, seguir en sintonía para este encuentro presencial que tendremos la próxima semana. Muchas gracias a todos, Anaí, equipo Canizzo, muchas gracias por su compañía, por su conocimiento, y pues bueno, les deseamos buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos.